El siguiente video es parte del material de apoyo para la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria que se encuentra desempeñando un papel fundamental en la actual pandemia del COVID-19. Recordemos que la V es la que está instruida normativamente para participar en la capacitación y actualización de todo el personal de salud en apoyo del hospital. Es a su vez también la responsable de evaluar el riesgo de exposición laboral en las enfermedades infecciosas, es decir, en el control de los brotes y presentación de eventos de salud, tanto en la población que atiende como en el personal de salud que presta sus servicios. Mónica, me arreglan los de los laboratoristas. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos sin personal? ¡Apúrate! Ante los brotes, siempre se trabaja bajo presión y contra el tiempo. Habrá momentos de conflicto esperados. Hágase a la idea, ya que ese es el trabajo. Actúe con respeto y amabilidad, pero sea firme. Hola, buenos días, señora Alfredo. Lo voy a revisar, ¿eh? Sí, claro. ¿Puede abrir su boca, por favor? Hola, ¿necesitas ayuda? No, pero está bien. ¿Puedo interrumpirte? Claro. Es que no te lavaste las manos. Ok, me lavo las manos. Doctor, no te retiraste tu reloj. Es importante que siempre que te laves las manos, retires tu reloj. Retíralo, por favor. Y si quieres lo podemos intentar juntos, la técnica. Claro. Voy a retirarlo. Y frotamos las manos. El dorso de una mano. El dorso de la otra. Frotamos el dorso de los dedos, incluyendo hasta los nudillos, el pulgar, el otro pulgar, y terminamos con la punta de los dedos. Si me sobra un poco, puedo terminar aquí. Y tus manos son seguras, doctor. Ahora sí puedes atender al paciente. No espere ser amigo de nadie. Usted está instruido por el CODECIN para aplicar las medidas necesarias para llevar a cabo la prevención y el control de brotes. Usted es el secretario del CODECIN, el órgano ejecutivo responsable del programa de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud del hospital, el cual está conformado por los responsables ejecutivos de todas las áreas críticas. Recuerde, usted entonces tiene un compromiso legal y normativo. Hola doctora, buenas tardes. Hola. Oiga, ¿cree que me pueda prestar su plan de respuesta para enfermedades infecciosas? Lo que pasa es que me lo han estado pidiendo y la verdad no sé a quién dirigirme. ¿Tiene un plan de respuestas para enfermedades infecciosas? ¿No? Hágalo. Cuando usted no esté, su personal necesitará saber algo y debe contar con una guía fácil. Manténgase al tanto de la orientación de autoridades institucionales, federales y locales e integre esta información y recomendaciones a ese plan. Los planes deben de considerar los niveles de riesgo asociados con varios sitios de trabajo, tareas y actuar en esos sitios. Tales consideraciones pueden incluir dónde, cómo y a qué fuentes de SARS-CoV-2 podrían estar expuestos los trabajadores, incluyendo el público general, sus compañeros de trabajo, personas enfermas o personas con riesgo particularmente alto de infección, trabajadores de la salud que tienen exposiciones sin protección a personas que se sabe que tienen o son sospechosos de tener COVID-19. Considere factores de riesgo individuales de los trabajadores, por ejemplo,
edad avanzada, presencia de afecciones médicas crónicas, que incluyen condiciones de inmunocompromiso, embarazo, etc. Recuerde, lo primero es la higiene. Fomente la etiqueta respiratoria. Anime a trabajadores a no acudir a laborar enfermos y diríjalos a las áreas correspondientes para que realicen cualquier trámite que se requiera a fin de no perjudicar sus derechos. Explique y disuada a los trabajadores de usar teléfonos, escritorios y en general cualquier objeto de otro trabajador. Alfredo, ¿qué tiene? Tengo todo, doctor, y me duele el pecho a respirar. Ok, le voy a explorar. ¡Alto! ¡Alto! Recuerda que siempre que vas a utilizar un dispositivo médico es importante desinfectarlo previamente. Lo puedes hacer con una toalla alcoholada como ahora o con una toalla con peróxido de hidrógeno. Personal de galoterapia se le solicita en terapia neonatal. Personal de hidroterapia se le solicita en terapia neonatal. En la atención del COVID, una de las estrategias más importantes es el control de ingeniería. Divida la atención de pacientes con sintomatologías respiratorias por medios físicos. Utilice plásticos si es necesario. En algunas ocasiones será necesario aislar al personal de salud de los riesgos relacionados con sus trabajos por medio del uso de barreras. Cuando se aplican bien las barreras, estas reducen la exposición a riesgo sin depender del comportamiento y o capacitación del personal.
y en muchas ocasiones resultan ser más rápidas y efectivas. Considere a estas unas herramientas vitales para su estrategia de control. Por ejemplo, revise que el sistema de ventilación use filtros de alta eficiencia. Disminuya lo más posible el tiempo de recambio de aire en las áreas donde sea posible. Instale barreras físicas, plástico transparente por ejemplo, que proteja las áreas de informe o de seguridad. Asegúrese de que las áreas de atención de pacientes con COVID-19, la ventilación sea de presión negativa, es decir, que extraiga el aire, especialmente aquellos lugares donde se generen aerosoles, como las salas de aislamiento de pacientes, salas de intubación, áreas de patología o de autopsias. Desarrolle los controles administrativos necesarios. Tenga un plan de comunicación de emergencia. Apóyese en el CODECIN. Los medios electrónicos hoy le permitirán hacer un foro no presencial y conteste en palabras simples lo más pronto posible. En línea o grupos pequeños brinde a los trabajadores de servicios generales, por ejemplo, educación y capacitación actualizada sobre los factores de riesgo de COVID-19 y comportamientos protectores, por ejemplo, el cuidado del equipo de protección personal. Capacite a los trabajadores que necesiten usar ropa protectora y equipo, así como usarlo y llevarlo correctamente. Por ejemplo, el personal del RPBI, la limpieza de las áreas de manejo de pacientes y salas de patología donde pueda haber cuerpos de pacientes fallecidos por COVID-19. Tenga en cuenta su lenguaje y adáptelo de forma convincente. El material de capacitación debe ser fácil de entender y disponible en el idioma apropiado y nivel de alfabetización para todos los trabajadores. Los controles administrativos en general pueden ser utilizados, por ejemplo, poniendo cubrebocas a los pacientes con sintomatología respiratoria. No es necesario poner mascarillas en 95. En el caso, por ejemplo, de que un paciente necesite ser movido a algún servicio, por ejemplo, al área de radiografía, debe de llevar este cubrebocas. No mezcle a pacientes en la misma habitación con diferentes diagnósticos. Capacite al personal de cómo usar las mascarillas N95. Limite el número de pacientes que van al hospital o sean ambulatorios. Excluya a todos los profesionales de salud que no estén directamente involucrados con la atención al paciente, personal de idiotología, por ejemplo, de servicios ambientales. Limite los encuentros cara a cara con los pacientes y restrinja la entrada de visitantes. Equipo de protección personal. Si bien se consideran los controles de ingeniería administrativos los más efectivos para minimizar la exposición al SARS-CoV-2, son necesarias otras precauciones para limitar los riesgos. Los controles de ingeniería y administrativos tienen la finalidad de disminuir los riesgos en personal. Sin embargo, un tercer componente es necesario para evitar ciertas exposiciones, y este es el uso correcto del equipo de protección personal. Es necesario que usted sepa que el uso de protección personal no sustituye a las otras estrategias. Los ejemplos de equipo de protección personal incluyen guantes, gafas, protectores faciales, máscaras para el rostro y protección respiratoria cuando sea apropiado. Durante un brote de una enfermedad infecciosa como el COVID-19, las recomendaciones para el equipo de protección personal específico para ocupaciones o tareas laborales pueden cambiar según la ubicación geográfica. Actualización de las evaluaciones de riesgo para los trabajadores e información sobre el equipo de protección personal, así como la efectividad en la prevención de la propagación del COVID-19. Recuerde, todos los equipos de protección personal deben ser
seleccionados en función del peligro para el trabajador. Deben tener un adecuado mantenimiento. El equipo de protección personal se utiliza mayormente en las áreas de atención de pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19. Su uso debe ser constante y apropiado cuando éste sea necesario. Y usted deberá estar al pendiente de que se realice la inspección del uso, las condiciones y los reemplazos regularmente. El quitado, limpiado, el almacenado o desechado adecuadamente del equipo de protección personal para evitar la contaminación del usuario, sus compañeros, el entorno y, de forma importante, evitar la contaminación cruzada. Los tipos de equipo de protección personal necesarios durante un brote de COVID-19 están basados en el riesgo de infectarse con SARS-CoV-2 mientras trabaja y en tareas laborales que pueden conducir a la exposición. De forma general, todo el personal que trabaje a menos de 2 metros de pacientes confirmados o sospechosos de estar infectados con SARS-CoV-2 y o aquellos que realizan procedimientos de generación de aerosoles necesitarán usar máscaras especiales. Estas son: la máscara de filtrado N95, que debe ser usada en el contexto de un programa integral de protección respiratoria. Es decir, debe de incluir pruebas de ajuste y la capacitación en el uso de esta máscara. Colóquese la mascarilla. No, compañera, retírala. Te voy a comentar cómo se tiene que hacer. Tú debes tomar con tu mano la mascarilla y pasas los resortes de este lado. Voy a retirarme los lentes, la colocas, la ajustas y pasas hacia atrás los resortes. Colocas aquí ajustado y haces la prueba del sellado. Y de esa forma te das cuenta que está correctamente cerrado. Inténtalo tú. Muy bien. Si no tiene máscara N95, puede usar otros respiradores que proporcionen aún mayor protección y mejoren la comodidad del trabajador, por ejemplo, las RP95, las 99, o un respirador con máscara filtrante, un purificador de aire elastométrico de media cara o de cara completa, con filtros o cartuchos apropiados, purificadores de aire con motorrespirador, con filtrado de partículas de alta eficiencia. Considere usarlos de mayor protección para cualquier actividad que genere aerosoles. Por ejemplo, aquellos procedimientos donde se induzca la tos, algunos procedimientos dentales, las tomas de muestras invasivas, el soplado de pipetas en laboratorio, agitación de tubos de vórtice, llenado de una jeringa, centrifugación, etc. Los protectores faciales pueden ser usados encima de un respirador, excepto los de pico de pato cuando el protector dificulte la colocación, para prevenir contaminación directa del respirador. Asegúrese que el protector facial no impida el flujo de aire a través del respirador. La clasificación de exposición de trabajador al SARS-CoV-2. El riesgo laboral de exposición al SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, durante un brote puede variar de riesgo muy alto, medio o bajo. El nivel de riesgo depende en parte de el tipo de lugar, la necesidad de contacto a menos de 2 metros de un caso confirmado sospechoso, la necesidad de tener contactos repetidos o prolongadas con personas sospechosas de estar infectados por SARS-CoV-2, para lo cual
Es aconsejable que usted utilice la siguiente pirámide de riesgo. Recuerde, una vez realizada la clasificación de exposición del trabajador, la mayoría de los trabajadores de la salud tendrán un riesgo menor, medio o medio. El personal con riesgo muy alto es aquel que realiza trabajos de exposición con alto potencial a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 durante procedimientos médicos, post-mortem o de laboratorio específico. Los trabajadores en esta categoría incluyen los trabajadores de la salud, por ejemplo, médicos, enfermeras, dentistas, paramédicos, técnicos de emergencias médicas, que realizan procedimientos de generación de aerosoles, por ejemplo, intubación de procedimientos, procedimientos de inducción de tos, broncoscopías, exámenes o recolección de muestras invasivas, en pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19. Asimismo, el personal sanitario de laboratorio que recoge y manipula muestras de pacientes conocidas o sospechosos de COVID-19. Por ejemplo, al manipular cultivos de pacientes la bata no tiene que ser necesariamente estéril. Pone pausa. Estación de guantes. No necesariamente tiene que ser estéril. Cosiendo todo. Y la segunda va a ser de, perdón, la primera va a ser de la faringe y la segunda es de la nariz. ¿Me puedo tomar ya? Sí. Pues la primera tiene que ser de la faringe para tomar células con el sopo. Y la segunda es de la nasofaringe. Los trabajadores de la morgue que realizan autopsias que generalmente implican procedimientos de generación de aerosoles en los cuerpos de personas que se sabe que tienen o se sospecha que tienen COVID-19 en el momento de su muerte. Los dentistas pueden estar expuestos a algunos procedimientos dentales. Si le es posible, evite este tipo de atención. Los controles de ingeniería necesarios cuando el personal se encuentra en riesgo muy alto tienen que intentar asegurarse que se instalen sistemas adecuados del tratamiento de aire y mantenimiento del equipo. Los pacientes con COVID-19 o con sospecha, es decir, personas bajo investigación, deben ser colocadas en una sala de aislamiento con presión negativa si es posible. Deben ser usadas salas de aislamiento cuando estén disponibles para realizar procedimientos de generación de aerosoles en pacientes con antecedentes conocidos o sospechosos de COVID-19. Para actividades post-mortem, use áreas de autopsia u otras instalaciones de aislamiento similares, ya que es posible que los procedimientos de patología puedan generar aerosoles en los cuerpos de personas que se sabe tienen o se sospecha de COVID-19 en el momento de su muerte. Controle el acceso a esta área y realice la descontaminación posterior al manejo de cada cuerpo. El personal con alto riesgo es aquel con alto potencial para exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. El personal en esta categoría incluye el de prestación de atención médica y personal de apoyo, por ejemplo, médicos, enfermeras y otro personal del hospital que debe ingresar a los pacientes a las habitaciones expuestos a pacientes con o sin sospecha de COVID-19. Tome en cuenta que cuando dichos trabajadores realizan procedimientos que generan aerosoles, su nivel de riesgo de exposición se vuelve muy alto. Los trabajadores del transporte médico, por ejemplo, las ambulancias, sus operadores,
puesto que trasladan a pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19 en vehículos cerrados. Trabajadores de la morgue involucrados en la preparación, por ejemplo, para el entierro o cremación de los cuerpos de las personas que se sabe que tienen o son sospechosos de COVID-19 en el momento de su muerte. Considere que generalmente la mayoría de los trabajadores con riesgo de exposición alto o muy alto probablemente necesiten usar guantes, una bata, una careta o gafas, una máscara facial o un respirador, dependiendo de sus tareas laborales y riesgos de exposición. Los conjuntos de equipo de protección personal pueden variar, especialmente para los trabajadores en laboratorios o morgue, instalaciones mortuorias que pueden necesitar más protección contra sangre, por ejemplo, fluidos corporales, productos químicos y otros materiales a los que pueden estar expuestos. El equipo de protección personal entonces incluirá de forma adicional batas médicas, quirúrgicas, overoles resistentes a fluidos, delantales u otra ropa protectora desechable o reutilizable. Las batas deben ser lo suficientemente grandes como para cubrir las áreas que requieren protección. El personal con riesgo medio. Bueno, estos son aquellos donde se requiere contacto frecuente y o cercano, es decir, a menos de 2 metros, de personas que pueden estar infectados de SARS-CoV-2, pero no son pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19. Es decir, pueden estar infectados, pero no son conocidos o sospechosos de COVID-19. Zonas sin transmisión comunitaria continua o en áreas de atención general como traumatología, yesos, curaciones, toma de muestras generales, banco de sangre, etc. En áreas donde no hay detectada transmisión comunitaria, los trabajadores de esta categoría pueden tener contacto con el público en general. La información generada correctamente de origen es... El personal con riesgo bajo es aquel que realiza trabajos con menor riesgo de exposición, puesto que no requieren contacto con personas que se sabe o son sospechosas de estar infectados con SARS-CoV-2, ni tienen contacto cercano frecuente con el público en general. Los trabajadores en esta categoría tienen un mínimo contacto con el público y otros compañeros de trabajo, por ejemplo, las áreas de captura de información o las áreas contables, algunas de las áreas contables. En general, instale barreras físicas como protectores contra estornudos de plástico transparente donde sea factivo y factible. Considere ofrecer máscaras faciales a empleados. Limite el acceso de los pacientes y del público en el lugar de trabajo y restrinja el acceso solo a ciertas áreas. Considere estrategias para minimizar el contacto cara a cara. Por ejemplo, contestar a través de ventanas fijas o plásticos cristales, colocados entre el trabajador y el usuario. Mantenga informado al público por medio de avisos sobre situaciones habituales, por ejemplo, qué servicios de laboratorio se están prestando, la consulta de urgencia, el número de personas y acompañantes permitido. Con el equipo de protección personal será usado repentinamente durante un largo periodo. Un tipo de equipo de protección personal más costoso y duradero puede ser menos costoso en general que el equipo desechable. Considere la revisión médica del personal de salud en conjunto con el personal de salud laboral para realizar la detección temprana de síntomas en el personal. El personal que se deshace del equipo de protección personal y otros desechos de RPBI, por ejemplo, también debe ser entrenado y provisto de equipo de protección personal de forma apropiada.
Si un visitante o paciente llega al centro de salud sin cubrebocas, dele uno. Vigile la limpieza y desinfección de las áreas al menos una vez por turno. El personal que entre a las áreas de mayor riesgo deberá, igual que el responsable del RPBI, usar equipo de protección personal. Capacítelo. Supervise y evalúe el nivel de cloro en todas las tomas, al menos una vez al día. Hola, buenos días. ¿Podrías colocarse bien su cubrebocas? El cubrebocas debe de colocarse cubriendo completamente la nariz y la boca. Muchas gracias, oficial. El eje principal en este momento es que usted supervise todas las actividades y realice el trabajo de oficina el menor tiempo posible. En este momento, su presencia en las áreas del hospital es indispensable. Hola a todos los epidemiólogos y epidemiólogas. Durante la atención de esta pandemia es fundamental que entendamos que nuestro papel no solo es de generar información útil, es de liderar todos los procesos relacionados con la vigilancia epidemiológica y con el control de infecciones. Recuerden que el control de infecciones no solo se debe centrar en permitir que ocurran brotes o contener brotes en nuestros pacientes y en sus familias y en todos los visitantes del hospital. Un papel fundamental es lo que hacemos para contener brotes dentro del personal de salud. Y derivado de las características de este virus, el personal de salud es especialmente vulnerable a estar infectado. No nos desanimemos, trabajemos en equipo, trabajemos de la forma en la que sabemos y seguro llegaremos de manera exitosa al final de esta pandemia.